Bienvenidos a unas ranas baneadas, vuestro canal favorito de apología al odio. En el capítulo de hoy vamos a explicar qué es la masonería, ya que este grupo será muy importante de cara a los vídeos históricos que tocaremos en este canal. Sin más preámbulo, dentro vídeo. Como siempre digo, seguirme en las redes sociales que dejaré abajo en la descripción o en el comentario fijado. También seguirme en Odyssey, donde saco los vídeos prohibidos, darle a like y suscribíos para apoyar el canal. Dejad vuestras apreciaciones, comentarios, sugerencias o insultos en la caja de comentarios. Todos hemos realizado estudios y pasado por los centros educativos, algunos en mayor medida que otros. La gran mayoría reconoceréis que tanto en el colegio como en el instituto, en estudios superiores, como en el caso de España son los grados, el bachillerato o las universidades, prácticamente nadie ha estudiado lo que es la masonería. Maravillosa jugada. Es extraño como la mayoría de veces que se nos ha enseñado de historia, nunca se menciona la masonería en ningún proceso histórico, ni en la Ilustración, ni en la Revolución Industrial, tampoco en el regalismo, la Revolución Francesa, la independencia de las Américas, las dos guerras mundiales y un largo etcétera. Y digo que es raro porque en cada uno de estos momentos históricos muchas de las más importantes personalidades fueron masones. Roosevelt, Truman, Marqués de Lafayette, Karl Marx, Moses Hess, Voltaire, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Martínez de la Rosa, George Washington, Churchill, Robespierre, Manuel Azaña y podría seguir listando así hasta el infinito. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Entonces, siendo esto así, uno puede pensar, ¿y qué es esto de la masonería? Que tantos personajes históricos han pertenecido a ella y sin embargo nadie me ha hecho estudiarla en mi puta vida. Pues muy sencillo. Normalmente la masonería se la define como una sociedad secreta o discreta. En mi opinión personal, diría que es secreta en los saberes, puesto que no revelan los conocimientos de la masonería a alguien que no sea masón, y discreto en lo que mostrarse al público se refiere, puesto que para esta sociedad es preferible no llamar la atención, aunque su existencia es pública y no se niega. Sobre los orígenes de la masonería he visto que distintos autores la asocian a distintas fechas y en lugares distintos. Por ejemplo, Alberto Bárcenas sitúa el nacimiento de la masonería en Londres, en el año 1717. Federico Rivadeneyra Carles sitúa el origen también en Inglaterra en el año 1646, por el que considera como el padre de la masonería, que es Elías Ashmole. Otros autores masones la sitúan en el 988 a.C., creada por Hiram Abiy, un constructor del Templo de Salomón, aunque esta versión, a mi parecer, es infumable y para desmontarla tendría que hablar de un colectivo del que no le gusta a YouTube que hable demasiado. Tíos! Ahora soy uno de los vuestros, ¿eh? ¡Soy judío! ¡Sí! ¡Holocausto! ¡Somos únicos! En cualquier caso, muchos de los que estéis en este vídeo os preguntaréis, ¿y a mí qué me importa que todos esos personajes estuvieran metidos en un grupo, llámesele masonería, club de badminton, asociación para personas pequeñas o la liga de invocadores de Dungeons and Dragons? Pues bien, los que ya estéis estudiando a fondo la masonería o la hayáis hecho, no os voy a descubrir un mundo con este vídeo. Pero para los que llegáis a este tipo de temáticas por primera vez, a lo mejor con este vídeo os puedo despejar algunas ideas. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. La masonería, desde el principio del siglo XVIII, se ha visto unida a la distinta sucesión de movimientos políticos, filosóficos y religiosos, cuyas labores principales desde sus inicios han sido la destrucción del cristianismo y el antiguo régimen, el control de los estados de los distintos países y el acercamiento constante hacia procesos de globalización o internalización. Respecto a la destrucción del cristianismo, nos referimos a la destrucción de los valores que éste promulga, toda la labor que la Iglesia ha desarrollado y toda la cultura que se ha creado fundamentada en ese cristianismo. Así, la masonería resplandece en las grandes desamortizaciones que principalmente llevaron a cabo la mayoría de los gobiernos liberales. La constante desintegración, expulsión e infiltración de los jesuitas, el avance del mal llamado racionalismo, materialismo, ateísmo y relativismo moral, la aparición de las leyes de divorcio, de matrimonio civil o del aborto, entre otras muchas cosas. Por otro lado, como anteriormente mencionaba, esta sociedad infiltra a sus miembros dentro de las posiciones más estratégicamente importantes de una nación. Alto funcionariado, política, medios de comunicación y prensa, altos mandos militares, etc. Desde las llamadas constituciones de Anderson hasta nuestros días, la masonería antepone la importancia de guardar el secreto masónico y la fidelidad de la hermandad por encima de la fidelidad a
la nación o incluso a la de la propia familia del masón. Por esto dicho, no es de extrañar que personas expertas en la materia como Ricardo de la Cierva, Manuel Guerra o incluso el propio Lenin, dejando a un lado los orígenes de muchos comunistas, hayan definido a la masonería como un estado dentro del estado. No hace falta ser muy listo para reconocer que, siendo esto así, la idea que se nos vende en la mayoría de países demócratas de que la democracia es el poder del pueblo es una vera ficción, puesto que si las personalidades más importantes que dirigen la vida de la nación son masones y estos anteponen los intereses de la masonería a los intereses nacionales, entenderemos que entonces esas democracias no son el poder del pueblo, sino el poder de la masonería, y de quienes están por encima de esta, evidentemente. A eso se le llama estrategia. Además, es curioso que la totalidad de democracias liberales, con independencia del tipo de gobierno que tengan, todos defienden la concepción del Estado laico, impidiendo que la Iglesia tenga poder dentro del Estado para, en teoría, mantener esa independencia religiosa del Estado a la hora de obrar. Sin embargo, estas democracias no aseguran la independencia del Estado ante la religión masónica. Y sí, habéis escuchado bien, he dicho religión masónica. Entendiendo por religión la definición de la RAE, conjunto de creencias o dogmas de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto, entonces se puede entender sin ningún lugar a dudas que la masonería también constituye su propia religión. Mucha gente cree que en la masonería se profesa de alguna manera una especie de ateísmo filosófico, pero la llamada primera constitución masónica o constitución de Anderson es muy clara con esto, ya que en el primer reglamento de esta se establece que el masón no puede ser un estúpido ateo. ¡Eres un grandísimo estúpido! El símbolo principal de la masonería es el compás y la escuadra, y en el centro se sitúa la letra G, la cual hace referencia a Gadu, por sus siglas el gran arquitecto del universo, un dios nebuloso, lejano y no providente, así lo define Alberto Bárcena. Y así lo imagino yo en mi cabeza. Ahí va, ¿quién es este personaje misterioso? Pájaro umbrío, hacía eones que no salías de tu cueva de la masturbación. Ya era hora de emerger de mi guarida seminal. Este dios de la masonería parece que se entrelaza en la misma masonería con otros dioses o entidades, ya conocidos por la mayoría de personas, aunque sea de manera lejana, como pueden ser Satanás, Lucifer o el Baphomet. Este es un tema muy amplio que tocaré en futuros vídeos, puesto que esto solamente trata de ser una primera presentación de la masonería y tal vez la primera toma de contacto para algunos. Para algunos de vosotros a lo mejor pensáis, bueno, ¿y esto a mí qué cojones me importa? ¿Afecta realmente esto a la política de mi país? Pues claro que sí, querido amigo, claro que afecta a la política de tu puto país. Para el caso de España, solo os diré que la gran mayoría de sucesos históricos entrada a la modernidad, como han sido el reinado de José Bonaparte, el trienio liberal, la independencia de las Américas, el isabelismo, la revolución de la Gloriosa, la Primera República, el reinado de Alfonso XIII, la Segunda República, etc., mires a donde mires en nuestra historia moderna, veréis masones por todas partes. José Bonaparte, General Mina, Rafael del Riego, Antonio Quiroga, Martínez de la Rosa, Mendizábal, Salustiano Golozaga, Prim, Zorrilla, Amadeo de Saboya, General Serrano, Sagasta, Villacampa, Macía, Anselmo Lorenzo, Mateo Morral, Tarradellas, Lerroux, Giral, Marcelino Domingo, Eduardo Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Didarte, Companys. Y bueno, esta lista podría continuar un largo tiempo, pero creo que una vez más queda clara la conexión de esta sociedad secreta a los distintos procesos históricos, al menos ocurridos en España. Y esto no es solo una cuestión del pasado, sino que también es de la actualidad. Que si bien es verdad que hoy en día este tipo de información no es tan pública como antes, la influencia de la masonería en España hoy es más grande que en toda la historia, y tenemos una cantidad ingente de políticos relacionados con esta. Por esto lo dejaremos para futuros vídeos, aunque hasta entonces os dejaré un caso para que cuando llegue el vídeo lo esperéis con más ansias. El pequeño ejemplo que os quiero comentar es el del expresidente Zapatero. En el artículo La masonería y sus misterios, publicado en el diario neoyorquino La Prensa, el venerable maestro responsable de la logia, simbólica a la fraternidad, número 387 del Valle de Nueva York, Ortiz Burbano de Lara, afirmaba que Zapatero era masón y alababa su contribución a los grandes cambios sociopolíticos ocurridos en España. También es públicamente conocido que su abuelo era masón y perteneció a la logia Suevia número 4 de la Gran Logia Regional del Noroeste de España, la misma a la que él acudió 3 días antes de aprobar la Ley de Memoria Histórica. César Vidal, que no es precisamente un autor muy afín a mis ideas, declaró que el Gran Oriente francés publica su libro blanco de la laicidad
en la línea de las leyes masónicas y anticlericales aprobadas en Francia desde 1905. Su impronta es muy similar a la seguida en sus años de gobierno por el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Como os digo, hay muchos más personajes relacionados con la masonería en la actualidad, pero no quiero extenderme ahora. Por cierto, para los que me veis desde fuera de España, deciros que esto también se replica en vuestros países de la misma manera. También los tocaré en futuros vídeos. Un aviso que quiero hacer sobre aquellos que se plantean en entrar en la masonería como medio para llegar a una verdad suprema, he de deciros que ellos no tienen tal verdad suprema. La masonería siempre acepta nuevos miembros. La mayoría de personas que entran en esta lo hacen buscando un desarrollo personal y espiritual, y en busca de unos conocimientos herméticos tan solo reservados para los masones. Sin embargo, la mayoría de personas que entran en esta sociedad tan solo reciben pequeñas dosis de liberalismo moral, relativismo y humanismo, bastante parecido al humanismo que promueve el satanismo lavellano. La información delicada y los secretos más profundos de la masonería solo están reservados para una élite masónica preelegida y que no sea gentil. Lo de gentil lo dejo para los que llevéis tiempo estudiando estos términos. Vosotros ya sabéis a qué cojones me quiero referir. Y ahora entramos en la sección de libros recomendados, donde intento recomendaros libros que son la puta hostia. Para el día de hoy os quiero traer un buen libro para empezar con todo esto de la masonería, ya que resume bastante bien la participación de esta en la historia moderna. Y este libro es el de Iglesia y Masonería, las dos ciudades, de Alberto Barcena. Aquí os lo dejo. Libro, como digo, muy recomendable y donde a rasgos generales entenderéis mejor la masonería, como digo, una pieza indispensable en nuestra librería, un libro de éxito. Jorge García, un coche no puede volar, no puede llegar a Marte, pero no por eso podemos decir que no sea una nave espacial. Literalmente, ¿no? Pues yo estoy contigo, Jorge, y imagino que un tío blanco hetero también. No, pero en serio, realmente la ideología de esta gente es tan ridículo como esto que acabas de decir, macho. Es literal. David Yule, a ver si lo entiendo, el mismo que defendía a su ultraídolo Peterson, acusado de no ceder a este tipo de chantajes de minorías intransigentes, ahora va de Karl Popper. A ver si se ha pasado solo con lo de Popper. En el caso de haberse pasado con Popper, imagino que tal vez ha sido una cuestión con el moderador del canal, ¿no? Me estáis viendo, pero estoy guiñando un ojo. José Salvador, mi licuadora se siente mujer. Bueno, pues respeta tu licuadora. ¿O no puedes hacerlo acaso? ¿Eres un energúmeno? Espero que no. Estereotipo J. Así ha sido siempre el liberalismo. Solo que antes la moral católica los frenaba. Ahora que la iglesia no pinta nada, aquí los tenemos sin caretas, unos degenerados. No puedo estar más de acuerdo con esta afirmación. Es tal cual así.